Hola, ¿qué tal chicos? Video para la clase pasado con was, were o did. Bien chicos, ustedes para este momento ya tienen que haber visto oraciones con el verbo to be en presente. Sabemos que el verbo to be en presente se divide en tres partículas que son am, are, is. Estas partículas se distribuyen con todos los pronombres personales. Pues bien, aquí para el pasado vamos a ver aquí en esta pantalla que tenemos no tres partículas, ahora solamente son dos partículas. Cuando utilizamos el pasado del verbo to be, utilizamos was o were. En este caso, todos los pronombres personales llevan alguna de estas dos partículas. En este caso, el pronombre I, he, she, it quedan con was. Y quedan como I was, he was, she was, it was. Y los pronombres you, we y they, que son los plurales, quedan como you were, we were, they were. Esto es para el pasado del verbo to be y podemos hacer oraciones aquí afirmativas, negativas o interrogativas. Aquí tenemos una estructura gramatical que dice WH más was o were más un sujeto más un complemento, ¿sí? Y también cerramos aquí con un question mark en el caso de preguntas. En este caso también les comento que en esta estructura, como no tenemos ahorita que utilizar el WH, que es un tema que se llama WH Questions, que ustedes vieron el semestre anterior, donde generaron las preguntas como what's your name, where are you from, how do you do, y pues bien, vamos a usar la estructura, pero como no tenemos WH, vamos a utilizar was o were, el sujeto, el complemento, y en el caso que se requiera, pues el signo de interrogación, que es el question mark, para preguntas. Vamos ahora del otro lado de la diapositiva que dice I, you, he, she, it, we, you, they. Todos los pronombres personales se pueden utilizar con el auxiliar did. En este caso ustedes ya vieron un tema el semestre anterior que era presente simple con do y dos como auxiliares. En este caso ya no se usan los dos auxiliares do y dos, solamente se utiliza el did, que es el pasado de do. Y ese did es un auxiliar. Entonces, para las oraciones con pasado simple, es utilizar simple y sencillamente para oraciones negativas e interrogativas. Pero también podemos utilizar con did, obviamente, hacer oraciones afirmativas para verbos regulares y verbos irregulares. La estructura que se utiliza para este tipo de oraciones es igual el WH más el did, que este did se utiliza con todos los pronombres, un sujeto, un complemento y en el caso que sea una pregunta, un question mark. Tenemos aquí también una serie de oraciones, las cuales están en español y de estas vamos a interpretarlas al inglés, pero determinando qué utilizaremos. O pasado del verbo to be, con was o con were, o el pasado simple con auxiliar did. Vamos con la primera oración que dice nosotros corrimos ayer. En este caso tenemos que entender una cosa, chicos, chicas, que para que nosotros podamos utilizar was o were, tenemos que ver implícito en la oración el verbo to be, que es ser o estar. En este caso en pasado era o estaba. ¿Sí? Aquí dice nosotros corrimos ayer, no vemos aquí implícito ese verbo to be en pasado. Entonces podemos concluir que si vemos de este lado la interpretación al inglés, quedaría como, vemos, we ran yesterday. Nosotros es el pronombre we, run es el verbo correr en pasado, porque en presente es
run. Pasado, run. Ahí tienen ustedes los listados de verbos que ya les pasé, donde tienen el presente o la forma base, el pasado y el participio. En este caso, estamos utilizando simple y sencillamente una oración donde estamos utilizando un verbo irregular. ¿Por qué es verbo irregular, chicos, chicas? Ya lo saben. La diferencia entre un verbo regular e irregular es que los verbos irregulares no terminan con ed. Cuando tú ves un verbo que en su pasado termina con ed, es un verbo regular. Entonces aquí vemos que podemos hacer oraciones afirmativas, y entonces estamos haciendo aquí una oración afirmativa en pasado. We ran yesterday. Nosotros corrimos ayer. Vamos con la siguiente oración, chicos. Esto es como un ejercicio de calentamiento y tienen que estar analizando. Aquí es muy importante que ustedes analicen las estructuras que manejamos. Ya para este segundo semestre, y ustedes tienen que tener muchos verbos ya aprendidos en inglés. Estamos ya trabajando con esos verbos que aprendieron el semestre anterior en su forma base, los estamos ya trasladando a su pasado. Bien, vamos a la siguiente oración que dice, éramos los mejores amigos. Entonces, vemos que esta oración puede encuadrar en esta parte de was were, porque de alguna forma vemos aquí implícito el verbo to be. Vamos a ver cómo queda esta oración trasladada o interpretada al inglés, y queda como éramos. Obviamente estamos hablando de un plural, éramos, pronombre personal we, donde yo me estoy integrando a ese pronombre y a ejecutar esa acción, y dice we were the best friends. Éramos los mejores amigos, we were the best friends. Entonces estamos viendo que esta oración está cumpliendo con esta estructura. Tenemos aquí was o were, utilizamos were. El sujeto, estamos aquí viendo que el sujeto somos nosotros, ¿sí? Y tenemos aquí un complemento que dice the best friends, los mejores amigos. Bien, vamos a la siguiente oración. Trabajaste muy duro. Vemos aquí que es una pregunta. Dice trabajaste. Le está hablando directamente a alguien, pero no se está diciendo si era o estaba. En este caso vamos a ver cómo queda en inglés. Pasamos obviamente a utilizar el auxiliar did. ¿Por qué? Porque la oración no tiene para nada el verbo to be. No utilizamos esa parte, vamos entonces a utilizar la parte de did. Pero también recordarte que en este caso, como es una oración que es una pregunta, sabemos que para hacer una pregunta, el auxiliar tiene que saltar al lado izquierdo del sujeto. En este caso, vemos que dice, did you work very hard? ¿Trabajaste muy duro? Did you work very hard? Tenemos aquí el auxiliar al inicio, el you, que significa que estamos diciéndole directamente a alguien, y el work, que es obviamente el verbo trabajar, very hard, muy duro. Ahora aquí, te quiero explicar algo que tú ya debes de saber, porque también ya se vio parte de esto el semestre anterior. ¿Por qué si estamos haciendo oraciones en pasado, por qué entonces el verbo work no está en pasado? Porque el verbo work en presente es work, en pasado worked. Acuérdense de las pronunciaciones, worked, pero la terminación es ed porque es un verbo regular, y very hard. ¿Ok? Entonces, esta oración tendría que estar mal porque este verbo no tiene ed y en realidad es una oración en pasado. Ya la habíamos platicado el semestre anterior y bueno, les comento, no tiene que llevar el ed para convertirlo a pasado. ¿Por qué? Porque recuerden una cosa, cuando hay un auxiliar
en una oración en presente o en pasado simple, automáticamente el verbo que se utiliza en la oración queda en su forma base. Recordemos que la forma base es la forma que conocemos como el presente. Este verbo es work, worked, worked, en presente, pasado y participio. Entonces, esta oración está correctamente escrita porque tenemos un auxiliar en ella que es el did y automáticamente el verbo queda en su forma base. Apréndanse eso, chicos, para no estarlo repitiendo en todas las oraciones. Bien, vamos a la siguiente oración. Yo no estaba en mi trabajo, estaba. Acuérdense, ser o estar. Yo estaba, tú estabas, estamos utilizando entonces el verbo to be. Pues bien, entonces vemos que de esta parte del lado izquierdo es donde está el verbo to be. Y bueno, se dice yo no estaba. Es una oración en pasado y es una oración negativa. También tenemos que utilizar la partícula not. Estamos hablando de un pronombre personal que es yo, que pues bueno, vemos aquí en el ejemplo, es I. Entonces, ¿qué partícula le corresponde? Pues la partícula was, ¿no? I was. Vamos a ver cómo queda la oración y ahorita la estudiamos. Bien, esta oración queda, I was not at my job. Yo no estaba en mi trabajo. Este yo no estaba es I was not. ¿Sí? Entonces vemos que se cumple, que estamos del lado izquierdo aquí, en este lado, donde dice I was, he was, she was, it was. I was not, yo no estaba en mi trabajo, at my job. Vamos siguiendo toda la estructura y vemos que las oraciones nos están quedando correctamente escritas y respetando las estructuras gramaticales. Vamos a la siguiente, chicos, chicas. Te hice un favor. De entrada vemos aquí que es una pregunta. Te hice un favor, ¿sí? Porque tenemos aquí el question mark. Ahora vamos. No veo por aquí el verbo to be. Vamos a ver cómo queda. Nuevamente, como ya habíamos hecho aquí una oración anterior que decía, Did you work very hard? En este caso, obviamente el did va al inicio de la oración y posteriormente va el pronombre personal. Did I do? Te hice un favor. El verbo do es hacer. No le ponemos did porque el verbo do ya no lo tenemos que hacer en pasado. ¿Por qué? Porque obviamente estamos usando el did como auxiliar, entonces el verbo queda en su forma base. Ya lo expliqué en la oración anterior, para no revolvernos, ahí está. Auxiliar, verbo en forma base. Did I do you a favor? Te hice un favor. Vamos a la siguiente. Éramos. Ya estamos viendo por ahí el verbo to be, ser o estar. Vamos a ver cómo queda la oración de éramos los mejores amigos. Obviamente, chicos, chicas, el éramos pues está siendo ahí usado el verbo to be y al decir éramos me estoy yo integrando a esa oración, pero además de ello estamos viendo que es un plural. Entonces, you were, we were, they were. ¿Recuerden esto? Entonces, esta oración queda como were we the best friends? Were we, éramos the best friends, los mejores amigos. Vamos a la siguiente que dice ella no comió pastel. Nos queda de la siguiente forma. Ella, she, no comió, did not, obviamente, eat y el cake, que es pastel. Bien, pasamos a la siguiente y dice, Erika no corrió 100 metros. Vemos por aquí inmerso el verbo to be, no lo vemos. Entonces, la oración tendría que quedar como esta que estamos viendo ya en pantalla, donde estamos usando el auxiliar did. Dice, Erika no corrió, Erika did not run,
verbo run en su forma base porque hay un auxiliar, 100 meters. Erika no corrió 100 metros. Erika did not run 100 meters. Vamos prácticamente en la penúltima oración que dice Luis no estaba con sus hermanos. Y queda Luis was not. ¿Por qué was not? Bueno, porque dice aquí Luis no estaba. Obviamente estamos usando aquí sí el verbo to be. ¿Y por qué was? Porque está solamente hablando de Luis, que vendría siendo el pronombre he. He was. Y es como si dijéramos Luis no estaba con sus hermanos. Luis was not, estamos negando, with, con sus hermanos. Nuevamente vemos aquí un his brothers, que es su de él. His es su de él. Son sus hermanos ¿de quién? De Luis. Y vamos a la última oración. La última oración dice, ¿compraste jugo? Y es una pregunta. ¿Compraste? Vemos ahí el verbo to be. Pues bueno, creo que no lo vemos. Y entonces la oración queda de esta forma. Did you buy juice? ¿Qué quiere decir? ¿Compraste jugo? Bien, chicos, de este tema tenemos también práctica que desarrollar. Vamos a explicar más algunos otros ejercicios para que quede entendido el tema. Y pues bien, chicos, see you next video.